Como vimos en otros equilibrios, acá los problemas se trata de calcular las concentraciones de las especies en solución final cuando alcanza el equilibrio. Nos dan como dato habitualmente las concentraciones iniciales y las constantes que se pueden calcular a partir de los delta G o de la ecuación de Nernst, con los potenciales de las tablas. Se necesitan sistemas de ecuaciones donde haya igual número de incógnitas que de ecuaciones independientes. Y entonces las ecuaciones que se utilizan son siempre la constante de equilibrio, los balances de masa, uno para cada especie, en este ejemplo, por ejemplo, para estaño y para hierro, y un balance adicional que se llama balance de electrones. Entonces vamos a ver este ejemplo para poder explicar lo que es el balance de electrones. El estaño 2 pasa a estaño 4 perdiendo 2 electrones, el hierro 3 se reduce a hierro 2 con 1 electrón. Para igualar los electrones se multiplica toda la ecuación por 2 y se suma. O sea que el estaño 2 con 2 hierro 3 produce estaño 4 con 2 hierro 2. El balance de electrones simplemente es una relación entre las concentraciones de los productos de la red 2. Es decir, entre estaño 4 y hierro 2. Y sin mucha teoría podemos darnos cuenta que produce el doble de hierro 2 que de estaño. Por cada mol de estaño se producen 2 moles de hierro 2. Por lo tanto, la concentración de hierro 2 es el doble de la de estaño. Este es el balance llamado balance de electrones. Para sistematizarlo en casos más complicados, donde uno puede dudar cómo son los coeficientes, se establece algo parecido a lo que se hacía en los procesos de hidrólisis con el nivel de protones. Acá le asignamos nivel 0 de electrones a la especie madre. La especie madre es el estaño 2, le asignamos 0 nivel de electrones. La especie estaño 4 se forma cuando la especie madre pierde 2 electrones. Entonces la especie estaño 4 tiene nivel menos 2. La especie hierro más 3 es el nivel 0 de protones. Cuando gana un electrón se forma el hierro más 2, por lo tanto el hierro más 2 tiene nivel más 1. Entonces cada concentración va multiplicada por su nivel. Los niveles 0 especies madre no van porque irían multiplicadas por 0. Entonces, tendríamos que estaño 4 multiplicado por 2 por el módulo de su nivel es igual a hierro 2 por 1. Es lo que tenemos acá. 1 por hierro 2, 2 por estaño, que es lo que sacamos intuitivamente al inicio. En general, se suman las concentraciones multiplicadas por los niveles. En el caso de las especies que tienen nivel negativo, por el módulo del nivel. Y otra cosa más interesante, hay veces que en las reacciones redos intervienen los hidrones o los protones. Entonces se puede hacer un balance de protones diciendo que los protones van a ser los iniciales que tiene el sistema, por lo que uno agregó inicialmente de ácido, más los protones que se formen a medida que el sistema reacciona, porque las redos a veces producen protones o a veces consumen protones, entonces restando los protones que se consumen. Depende si forma o consume electrones. Se hace un balance para ver cuánto consume o cuánto forma y se le suma al valor inicial. Vamos a ver una serie de ejemplos de distintos cálculos de equilibrios redox. Empezamos con una pila típica donde tengo un metal, hierro, sumergido en una solución de iones ferroso, o hierro 2, es cloruro de hierro 2, 0,1 molar, puente salino, una sal de níquel 2 disuelta, cloruro de níquel 2, 0,50 molar y un electrodo de níquel a temperatura de 298,15 Kelvin, o sea 25 grados. Calculamos la FEM inicial. ¿Por qué inicial? Porque a medida que el sistema reacciona, las concentraciones caen y la FEM de la pila cae. La FEM inicial de la pila apenas arranca y las concentraciones en equilibrio finales. Bueno, las sales en la cuba izquierda, que es la cuba que se llama hemipila de oxidación, está como hierro 2 y cloruros, y en la hemipila de reducción el níquel está como níquel 2 y cloruros. El puente salino tiene cloruro de potasio, igual cantidad de potasio que de cloruro. Los potenciales de tabla son el hierro 2 a hierro 0 es menos 0,44 volt y níquel 2 a níquel 0 es menos 0,257 volt. Como está escrita acá la pila, el hierro se estaría oxidando de hierro a hierro más 2 y el níquel se está reduciendo. El hierro a hierro más 2 cede 2 electrones, níquel 2 toma 2 electrones, pasa al níquel 0. Están igualados los electrones, sumamos. Sumamos, tenemos hierro, níquel 2, hierro 2, níquel metálico. La constante de equilibrio sería la concentración de hierro 2, el níquel es un metal, no va en la K, dividido níquel 2, el hierro no va en la K. La misma expresión para la Q, con los valores iniciales que tenemos acá de concentración. La FEM inicial de la pila, la FEM estándar, que es el delta E0, es
El E0, o sea, el potencial de reducción estándar del electrodo donde se produce la reducción, se reduce el níquel, tiene menos 0,257 menos el potencial de la cúpula de reducción de hierro 2 a hierro 0, aunque acá está escrito al revés porque se está oxidando, que es menos 0,44. Menos menos más, esto da 0,183. Cuando sumamos números que tienen distintos decimales, los decimales del resultado se tienen que redondear al número que tiene menos decimales. Este tiene 2, este tiene 3, tiene que quedar con 2 decimales. Al cortar para 2 decimales nos queda 0,18. El Q sería comparar hierro sobre níquel, pero con los valores iniciales. Hierro inicial es 0,1, hierro 2 y níquel 2 es 0,5. 0,1 sobre 0,5 es 0,2. Entonces la FEN de la pila, aplicamos NERS, es el potencial estándar, 0,183, lo dejamos así ahora, menos 0,059 sobre 2, son 2 electrones que se ceden y que se capturan, o sea, 2 electrones intercambiados en la pila por el logaritmo de Q, 0,2. Eso da 0,204 volts. Bueno, en el equilibrio, la ecuación de NERS tenemos que la epsilon es 0, la FEN de la pila es 0 y Q es K. Entonces tenemos esta expresión, 0 es igual a epsilon 0 menos 0,059 volts sobre n, que en este caso son 2 electrones, por logaritmo de K. Logaritmo de K es n por epsilon 0 sobre 0,059. Eso da 2 por 0,18. Acá sí tomamos el valor redondeado para sacar la K de equilibrio. Sobre 0,059. Esto da 6,10. Por lo tanto, K da 1,26 por 10 a la sexta. O sea, este sistema tiene una constante de equilibrio muy alta. O sea, va a avanzar mucho hacia los productos. Balance de masa en este ejemplo no se puede hacer para el níquel ni para el hierro. Porque no, tenemos hierro más 2, pero no podemos balancear níquel ni hierro metálico en el balance de masa. Sí podemos hacer un balance para el puente salino. Si tiene una concentración C, potasio va a ser C, cloruro va a ser C. Porque aporta igual potasio que cloruro. Pero además hay cloruros que vienen de cloruro ferroso y de cloruro de níquel. Entonces tenemos cloruro de esta sal, si es 0,1 da el doble, da 0,2. Y esta es 0,5, da el doble, da 1. Entonces 0,2 y 1 es lo que hay que sumar. Por lo tanto, cloruro es C, lo que aporta el cloruro de potasio del puente salino, más 1,2. Podemos hacer un balance de carga. Tenemos protones, siempre, e hidróxidos del agua. Tenemos los potasios y los cloruros del puente salino. Y tenemos hierro 2 y níquel 2. Bueno, no vamos a suponer que hay ninguna hidrólisis ni nada raro. Por lo tanto, si el pH es neutro, protones es igual a hidróxido y se cancelan. Potasio sería C. 2 de hierro más 2 de níquel es igual a cloruro, que es C más 1,2. C con C se cancela y llegamos a que 2 hierros más 2 níqueles es 1,2. Tener un 2 y tener un 2 es lo mismo que dividir todo por 2 y tener acá un 1, acá tener un 1 del níquel y acá tener la mitad, dividiendo todo miembro a miembro por 2 para que quede 1, 1 y acá va a quedar 0,6. Para simplificar la ecuación. 0,6. Entonces de acá podemos despejar que hierro 2 es 0,6 menos níquel. Vamos a la expresión de la K de equilibrio, que es hierro 2 sobre níquel. Hierro 2 es 0,6 menos níquel sobre níquel. Y vemos que acá K es dato, así que por lo tanto tenemos una sola incógnita y hay que despejar. Pasa multiplicando. K por níquel es 0,6 menos níquel pasa sumando. K por níquel más níquel 0,6. Factor común níquel. Adentro del factor común queda K más 1. Pasa dividiendo. Pero claro, cuando vamos a hacer la cuenta, K está en el orden de 10 a la sexta. Algo que está en el orden de 1.000.000, sumar algo que vale 1 no tiene mucho sentido. Directamente es lo mismo que dejar 0,6 sobre K. 0,6 sobre la K da 4,76 por 10 a la menos 7. O sea, níquel desciende casi a 0. Se convierte completamente en níquel metálico. El hierro más 2 es 0,6 menos níquel, así que va a ser 0,6 menos este número muy pequeño y termina dando 0,6 aproximadamente. Es como que hubo una reacción casi de desplazamiento total, porque la constante de equilibrio es muy alta. Vamos a ver ahora un problema donde hay una reacción redox en un sistema acuoso. Se hace reaccionar un sistema mezclando volúmenes iguales de solución 0,10 molar en talio 1 y 0,40 molar en cerio 4. Determinar las concentraciones finales en equilibrio. Bueno, los datos de tabla, el E0 de talio 3 a talio 1 es 1,25 volt y el potencial estándar de cerio 4 a cerio 3 es 1,72 volt. En la redox, como está escrita acá,
Nos dan talio 1, por lo tanto tenemos que darnos cuenta que el talio 1 la única opción que tiene es pasar a talio 3 y el cerio 4 pasar a cerio 3. Se está reduciendo el cerio y se está oxidando el talio, lo cual mirando los potenciales de la tabla es bastante lógico porque es más fuerte el potencial del cerio, es más alto, es más oxidante el cerio 4 que el talio 3. Entonces el cerio se reduce, el talio se oxida. Esto nos demuestra los valores de los E0, que la constante de equilibrio va a tener un valor relativamente grande. Si sumamos la redox, como hay dos electrones, hay que multiplicar todo por 2, la segunda ecuación, nos queda talio 1 más 2 cerio 4, talio 3 más 2 cerio 3. Por lo tanto, la K de equilibrio va a ser talio 3 cerio 3 cuadrado dividido talio 1 cerio 4 cuadrado. Primer paso es calcular la constante de equilibrio. Para eso necesitamos sacar el delta E0 o la FEM estándar, que es el potencial estándar de la cupla que se reduce, que es el cerio 4 cerio 3, menos el potencial de reducción, acá está escrito como reducción, del que se oxida. Entonces va a ser 1,72 menos 1,25 da 0,47 volts. Aplicamos la ecuación de Nernst, donde ponemos la FEM de la pila 0, o de la redox que estamos acá, 0, y Q pasa a ser K. Despejando el logaritmo de K es n por epsilon 0 sobre 0,059. N es el número de electrones de la pila, que son 2 que se ceden, 2 que se capturan. Así que es 2 por 0,47 sobre 0,059 y nos da 15,93. Despejando el logaritmo pasa a 10 elevado a la 15,93. Eso da 8,55 por 10 a la 15. Es decir, tiene una constante de equilibrio enorme. Enorme. Lo primero que tenemos que hacer si mezclamos volúmenes, si nos dan mezcla de volúmenes hay diluciones. Vamos a poner aditividad del volumen. Entonces la concentración de la sal nitrato de talio 1, supongamos que nitrato de talio 1, la sal inicial, para que sean sales solubles pensemos que son nitrato las dos, va a ser de un volumen B va a parar al doble de volumen, o sea B más B. Por su concentración que es 0,1, B sobre B más B es B sobre 2B, se simplifica B, esto da un medio, es una dilución 1 en 2. Si yo divido por 2 da 0,05. Y para la otra solución lo mismo, la dilución es 1 en 2, de 0,40 da 0,20. Estamos viendo que hay un exceso de cerio comparado con el talio, porque tengo 0,05 y tengo 0,20, tengo mucho más del reactivo cerio, porque estamos buscando que el talio 1 se oxide a talio 3. Entonces hay que tener en cuenta este análisis que voy a hacer ahora en todos los problemas. Primera cosa es mirar lo siguiente, ¿la K es chica o la K es grande? Tenemos que preguntarnos. Si la K es chica, que no es este caso es grande, si la K es chica, que la constante sea chica significa que la reacción redox avanza muy poco y todos los productos van a dar muy poca cantidad. Van a tener concentraciones muy bajas, quizás tendiendo a 0. Si una constante es 10 a la menos 15, por ejemplo, en lugar de 10 a la 15, estos valores serían muy pequeños y entonces tendríamos que saber que lo que va a tender a 0 son cualquiera de los productos. Si la K es grande, van a tender a 0 los reactivos, pero ¿cuáles? El reactivo limitante, porque por más grande que sea la K, el reactivo que está en exceso nunca va a 0, porque siempre sobra. Entonces cuando la K es grande estamos obligados a saber cuál es el reactivo limitante y ese es el reactivo cuya concentración al final va a tender a un valor muy chiquito y en los balances lo podemos desestimar. Si la K no es ni muy grande ni muy pequeña, no queda otra que hacer la resolución exacta de la ecuación o hacer iteraciones para ir proponiendo un resultado parcial e ir aproximando el resultado. En este ejemplo la K es enorme, entonces tenemos que ver cuál es el reactivo que está en exceso y cuál es el reactivo limitante. Lo hacemos por ahora con una regla de 3, después lo vamos a hacer sin regla de 3. La ecuación nos dice que un mol de talio, o sea 1 molar, si pensamos en un litro, para usar molaridades, 1 molar de talio reacciona con el doble, con 2 molar de cerio 4. Entonces 0,05 que tenemos de talio, eso lo tenemos acá, 0,05 van a reaccionar con el doble, con 0,1. O sea, la relación estequiométrica es que lo que tenemos de talio necesita 0,1 molar de cerio, pero hay 0,2 de cerio. O sea, hay el doble de lo que se necesita. O sea, cerio 4 está en exceso, el reactivo limitante es el talio 1. Por eso al talio 1, al limitante le vamos a llamar X, que es la incógnita importante, que es la que va a tender a 0, y es la incógnita que se va a poder tirar en las sumas y restas. Finalmente, para resolver el problema, vamos a calcular los balances de masa y balance de electrones. El balance de masa dice que las dos formas en que se va a encontrar el talio, lo que quede como talio más 1 sin reaccionar, y lo que se forme de talio más 3, tiene que sumar todo el talio inicial que tiramos, que fue 0,05 molar.
Y las dos especies de serio, el serio que quede sin reaccionar como serio 4 más el que se reduzca a serio 3, tiene que ser todo el serio 0,2 molar. El balance de electrones, si miramos para atrás, tenemos directamente talio 3 por 2, porque se formó cuando el talio 1 perdió 2 electrones, o sea, tiene nivel menos 2, y este se formó cuando el serio 4 tomó un electrón, tiene nivel más 1. Pero directamente, sin complicarse con nivel positivo y negativo, yo puedo decir talio 3 multiplicado por 2 es igual a serio por 1. Serio 3 por 1, talio 3 por 2. Entonces, talio 3 por 2, serio por 1. El talio 1 es la especie que es el reactivo limitante, y como la constante de equilibrio es grande, tiende a 0. Entonces le pongo X, y como tiende a 0, si yo lo desestimo acá, directamente talio 3 es 0,05. Y si talio 3 ya sé que es 0,05, saco serio 3. Es 2 veces 0,05, 0,1. Y si serio 3 es 0,1, lo pongo acá, lo paso restando, y tengo 0,1 de serio 4. O sea que calculé todas las concentraciones menos X, que es el talio 1. Directamente por aproximaciones del balance. La especie que tiende a 0 hay que despejarla siempre de la K de equilibrio. Tenemos talio 3, serio 4, y tenemos K. Despejamos talio 1, que es la X. Bueno, reemplazamos las concentraciones que encontramos. Talio 3, 0,05. Serio 3 y serio 4 son los dos 0,1 y están al cuadrado, así que se cancela. Se simplifica. Queda 0,05 sobre X. X pasa multiplicando, K pasa dividiendo. Y tenemos 0,05 sobre la K. Y da un valor muy pequeño, 5,85 por 10 a la menos 18 molar. Quiere decir que este redondeo que hicimos acá estuvo perfecto. Hay sistemas de ecuaciones que son muy complejos porque tienen muchas incógnitas y además tienen la incógnita a veces elevada a grados altos, exponentes altos, y son difíciles de resolver. Hay veces que no y se puede plantear la solución exacta. En un problema como este, si la K no es muy grande, se complica bastante resolverlo, se puede hacer una iteración. Si acá nos da una concentración que no es desestimable, porque acá si ponemos 10 a la menos 18, no lo vamos a restar de 0,05 porque va a seguir dando lo mismo. Pero si nos diera un número que no es 100 veces más chico que 0,05, lo tenemos que poner y despejar talio 3. Con el talio 3 calcular serio 3, con el serio 3 sacar serio 4, hacer ciclos, venir acá y volver a calcular la X hasta que entre un ciclo y el siguiente no haya diferencia. Eso sería hacer un método iterativo, repetitivo, aproximando la solución. Si no se puede hacer en forma exacta. Pero acá no es problema el grado de complejidad matemático porque salen todas las concentraciones de los balances. La única que hay que sacar de la K se puede despejar fácilmente de la constante de equilibrio. Podemos calcular también el porcentaje de talio 1 que se oxidó. Lo que se oxidó de talio 1 es lo que pasó a talio 3, así que directamente comparar talio 3 con el inicial que teníamos de talio 1, multiplicado por 100 para que dé porcentaje. Pero el talio 3 es la concentración inicial menos el talio 1. Entonces acá puedo hacer en lugar de las cuentas, C0 sobre C0 distribuyo es 1 y talio 1 sobre C0. Pero claro, cuando pongo talio 1 es muy chiquito el valor, comparado con 0,1 esto da prácticamente 1. 1 menos algo que es casi 0 es 1 por 100, aproximadamente 100%. O sea, esta redox con una constante de equilibrio de 10 a la 15 da un 100% de conversión de talio 1 a talio 3. Vamos a ver ahora otro problema, también de cálculo de concentraciones finales. Se mezclan 10 mililitros de cloruro de cromo 2, 0,0200 molar, para la cifra significativa, 3 cifras significativas, con 10,0 mililitros de cloruro de titanio 3, 0,0400 molar. Calcular las concentraciones finales en equilibrio y el porcentaje de cromo 2 oxidado a cromo 3. Tenemos los potenciales de las coplas, cromo 3, cromo 2, menos 0,424 volt, y titanio 3, titanio 2, menos 0,370 volt. Primero calculamos las diluciones, las concentraciones por dilución. La sal de cromo de 10 mililitros va a parar un volumen final de 20. Si sumamos 10 más 10, suponemos que vamos a tener 20 mililitros. En estos problemas vamos a suponer siempre que hay aditividad de volumen. Eso ocurre en las soluciones ideales, pero al ser soluciones muy diluidas, como si mezcláramos casi agua, así que aproximadamente va a ser correcto el resultado que obtenemos. De 10 mililitros vamos a parar a 20, por 0,02 se diluye a la mitad, 1 en 2, así que dividir por 2, 0,02 da 0,01 molar la sal de cromo, y también se diluye 1 en 2, porque de 10 va a parar a 20, la solución de titanio queda 0,02 molar. Bueno, las dos sales son solubles, están completamente disociadas, una da cromo 2 y la otra da titanio 3. El cromo 2 se oxida a cromo 3,
y el titanio 3 toma un electrón, se reduce a titanio 2. Como los electrones están igualados, se suma directamente cromo 2 con titanio 3, pasa a cromo 3, titanio 2. La K de equilibrio es concentraciones de productos, cromo 3, titanio 2 sobre cromo 2, titanio 3. Bueno, el primer paso siempre es sacar la K de equilibrio. Para eso necesitamos calcular la FEM en condiciones estándar, o sea, el delta E0. El E0 de reducción de la cupla que se está reduciendo, que sería titanio acá, titanio 3, titanio 2, menos el E0 de reducción, acá reducción, porque potencial de reducción, de la cupla que se está oxidando. Sí, hay que tener mucho cuidado, hay profesores que a veces se equivocan acá y ponen que como este se oxida, acá lo escriben como oxidación. No, el potencial siempre es la convención de reducción. La cupla tiene que ser de reducción. Estamos usando la tabla de reducción. Se resta el que se oxida. Entonces, menos 0,37 menos 0,424, esto termina dando 0,054 volts. Vamos a la ecuación de Nernst, le ponemos 0 a la FEM de la pila y le ponemos a Q igual K. Despejamos, logaritmo de K, N, número de electrones, que acá es 1, intercambiado, uno que se cede, uno que se gana, por epsilon 0 sobre 0,059. Da 0,915, la K da 8,22. Es una K grande, pero no es demasiado grande. Entonces acá es medio arriesgado, podríamos hacer lo que hicimos antes y ver qué especie tiende a 0. ¿Quién es el reactivo limitante? Pero no tiene sentido porque acá este problema, si le ponemos X a cualquiera de estas cosas que está acá, a cualquier concentración, vamos a tener una ecuación de grado 2. Y eso se puede resolver sin ninguna aproximación. Entonces lo vamos a resolver sin aproximar. Las dos especies del cromo, el cromo 2 y el cromo 3, va a sumar todo el cromo, que es 0,01. Y las dos especies de titanio va a sumar 0,02, que es lo que calculamos acá. El balance de electrones es que titanio 2 por 1 es cromo 3 por 1. O sea, titanio 2 igual a cromo 3. Entonces le podemos poner X para despejar a cualquiera de ellas. Para hacer más fácil le ponemos X a titanio 2, que es igual a cromo 3. O sea que estos dos van a ser X. Estos dos son justamente los de balance de electrones, acordémonos que son los productos, o sea, los que están arriba en la K de equilibrio. Sería X por X. Entonces vamos avanzando. Titanio 2 es X, por lo tanto cromo 3 es X. Cromo 2 va a ser 0,01 menos cromo 3 que es X. Y titanio 3 va a ser 0,02 menos titanio 2 que es X. Entonces reemplazamos en la K de equilibrio. Es X por X, X cuadrado. Cromo 2 es 0,01 menos X. Titanio 3 es 0,02 menos X. ¿Sí? Esto pasa multiplicando al 8,22. Nos queda X cuadrado igual 8,22 por todos estos paréntesis que están acá. Bueno, si hacemos distributiva acá, nos queda una ecuación cuadrática. Aplicamos distributiva, queda X cuadrado, acá queda una cuadrática multiplicado por 8,22. Queda esto que está acá, este X cuadrado pasa restando. Y nos queda una ecuación típica cuadrática. Ordenando los términos nos queda 722 por X cuadrado menos 0,2466 por X más 0,001644 igual a 0. Es simplemente hacer distributiva. Acá, cada término se multiplica por el otro. Y después distribuir todo por el 822. Y despejar todo igualando a 0. Y tenemos la cuadrática. Tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C. Resolvemos el sistema. O con la fórmula o con las máquinas que automáticamente dan la solución. Da dos resultados positivos. Bueno, siempre que da dos resultados positivos, el lógico es el más pequeño. 0,025 es un resultado absurdo, porque si yo pongo acá 0,025 me daría concentración de cromo negativa. Y también concentración de titanio negativa. Entonces no tiene sentido este resultado. El resultado correcto es 908 por 10 a menos 3. Entonces, titanio 2 y cromo 3 son X, así que ya los tenemos. Es 908 por 10 a menos 3. Titanio 3 y cromo 3 son lo que sacamos de acá. ¿Sí? Titanio 3 es 0,02 menos 908 por 10 a menos 3, 0,0109. Y cromo 3 es 0,01 menos 908 por 10 a menos 3, 9,2 por 10 a menos 4. Tenemos las concentraciones de todas las especies. Y si queremos saber qué porcentaje de cromo se oxidó, el cromo oxidado es el cromo 3. Así que directamente divido cromo 3 por C0. Cromo 3 es 9,2 por 10 a menos 4. En la inicial de cromo, en el balance, el cromo inicial es 0,01. Esto da 9,2%. O sea que con una constante de 8,
el porcentaje de cromo que llegamos a oxidar es 9,2%. Vamos a ver ahora un problema de una redox en solución acuosa donde se oxida hierro 2 a hierro 3 empleando dicromato en exceso en medio ácido. Vamos a calcular las concentraciones finales en equilibrio y el porcentaje de hierro 2 que se oxidó a hierro 3. Nos dan los potenciales de tabla estándar de las dos cuplas involucradas. Los pasos a seguir en estos problemas son siempre, primero, escribir la ecuación redox balanceada, expresar la constante de equilibrio, calcular la FM estándar para poder sacar la constante de equilibrio cuánto vale, plantear los balances de masa y de electrones, balancear los protones porque esta redox involucra protones, y después ver de qué manera se puede resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, el primer paso de la redox es lo más fácil de todo. Hierro 2 pasa a hierro 3 perdiendo un electrón. Dicromato se reduce a cromo 3. Son 6 electrones, pues son 2 cromos que bajan de 6 a 3. 14 protones para igualar la carga. Son 2 negativas y 6, 8 negativas, 14 positivas, son 6 positivas. Y acá tenemos 2 por 3, 6. Y como hay 7 oxígenos, son 7 de agua. Sumamos todo, 6 electrones que se ceden, 6 que se capturan. Por eso se multiplica todo por 6 acá. Tenemos 6 de hierro 2, dicromato, 14 protones, 6 de hierro 3, 2 de cromo 3, 7 de agua. La K de equilibrio es producto sobre reactivo, o sea, hierro 3 a la sexta, cromo 3 al cuadrado, el agua no va en la K. En el denominador tenemos hierro 2 a la sexta, dicromato a la 1 y protones a la 14. Bueno, la FM estándar de la pila es la resta de los dos potenciales que se reduce, que es el cromo menos el del hierro. 1,36 menos 0,771 da 0,589. Al sumar o restar números, se miran los decimales y se deja los decimales del que menos tiene. Como tengo 2 decimales y acá tengo 3, hay que dejar 2 decimales. Y si yo voy a dejar 2 decimales, miro el número que voy a dejar de lado, que es el 9. Si es 5 mayor que 5, se redondea al que sigue, o sea 0,59. Con esta FM estándar, vamos a la ecuación de Nernst. El potencial de la pila es 0 en el equilibrio, por eso Q se transforma en K. Epsilon 0 lo acabamos de calcular, se despeja de acá el logaritmo de K. N por epsilon 0 sobre la constante. Los electrones son 6. Totales 6 que se ceden, 6 que se capturan. Entonces 6 por 0,59 sobre 0,059 da 60. Quiere decir que la K de equilibrio, si pasa el antilogaritmo, es 10 elevado a la 60. 1,0 por 10 a la 60. Estamos ante un equilibrio muy desplazado hacia los productos y la constante es muy grande. Quiere decir que alguno de los reactivos va a ser una concentración muy baja. ¿Cuál? El que esté como reactivo limitante se va prácticamente a agotar. Los que están en exceso no. Entonces hay que buscar ese reactivo cuál es para ponerle X y tratar de resolver el sistema. Pero antes de ver quién es el limitante, vamos a plantear los balances de masa. Las dos especies de hierro, el hierro inicial más 2 más el hierro 3 que se forme, tiene que sumar todo el hierro del cual partimos. Y partimos de todo hierro 2 0,01. Y el cromo 3 más el dicromato tiene que ser todo lo que partimos. Partimos solamente de dicromato 0,1, pero como balanceamos cromos y el dicromato tiene adentro un 2, cuando sumamos la concentración de dicromato le ponemos un 2 para balancear cromos y el 0,1 de dicromato equivale a tener 0,0, el 0,01 equivale a 0,02, el 2 del dicromato equivale a 0,2 de dicromato. Tenemos 0,1 molar de dicromato, entonces de cromo tiene adentro metido el doble, tiene 0,2. Y el dicromato acaba por 2 porque estoy balanceando cromos. El balance de electrones es mirar simplemente acá. Hierro 3 por 1 es 2 cromos 3 por 6. Porque acá no es un cromo, se forman 2 cromos. Entonces 2 cromos son por 6 electrones. Cada cromo 3 es por 3 electrones. Entonces cromo 3 por 3 es hierro por 1. Hierro por 1, cromo 3 por 2. Y vamos a ver qué pasa con los protones. Los protones se consumen acá. Entonces los protones iniciales, que son 0,1, 0,1 iniciales, le tengo que restar los protones que se consumen. ¿Y cómo lo calculo eso? Tratamos de relacionar los protones que se consumen o que se forman con algún producto. Acá lo voy a hacer con el hierro 3. Entonces yo veo que cada 6 moles, o 6 molar, porque si lo pienso en litros, cada 6 moles por litro, 6 molar de hierro 3, 14 molar de protones se consumen. Entonces para cualquier concentración de hierro 3 final que me dé, los protones consumidos van a ser 14 por hierro 3 sobre 6. 14 dividido 6 es 7 tercios de hierro 3. Entonces los protones consumidos van a ser 7 tercios de hierro formado.
O sea, relaciono los protones que se consumen con el hierro formado final. El protón inicial era 0,1 y ahí tenemos la relación o el balance de protones. Entonces tenemos todos los balances planteados. Vamos a buscar ahora quién es el reactivo limitante. Se podría hacer regla de 3. Hay que hacer varias reglas de 3 porque son 3 reactivos. Lo que vamos a hacer es primeramente calcular los moles por el volumen. ¿Qué son las concentraciones? Eso lo tenemos. Hierro 2 es 0,01, dicromato es 0,1. Dicromato hablamos, no hablamos de cromos. Y protones es 0,1. Estas son las concentraciones iniciales. Y ahora lo que hago es dividir las concentraciones por su coeficiente estequiométrico, que son los moles por litro por unidad de coeficiente estequiométrico. Entonces acá es 0,01 sobre 6, da 0,0017. Acá es 0,1 dividido 1, es 0,1. Y acá es 0,1 dividido 14, es 0,0071. Anotamos los tres valores y buscamos el mínimo de esos tres valores. El más grande es este, descartado, y entre 0,0071 y 0,0017 este es el mínimo. El mínimo corresponde al hierro 2, por lo tanto el hierro 2 es reactivo limitante. Entonces yo sé que la concentración de hierro 2 va a tender a 0. Por eso le voy a llamar X, porque tiende a 0. Entonces hierro 3 va a ser 0,01 menos hierro 2, pero como tiende a 0 es directamente 0,01. Cromo 3. Miramos para atrás. Cromo 3 va a ser hierro 3 dividido 3. Hierro 3 dividido 3, o sea, un tercio de hierro 3. Hierro 3 acabamos de ver que es 0,01. Dividido 3 es 3,33 por 10 a menos 3. Dicromato, si vamos para atrás, dicromato va a ser 0,2 menos cromo 3 todo dividido 2. 0,2 menos cromo 3, que lo acabamos de calcular, 3,33 por 10 a menos 3, todo dividido 2, da 0,0983. Y protones es 0,1 menos 7 tercios de hierro 3, que es 3,33 por 10 a menos 3. Hierro 3, perdón, es 0,01, acá está. Hierro 3 es 0,01. 7 tercios de 0,1 y 0,1 restando da 0,0767. Entonces calculamos todas las concentraciones de los balances. Hierro 3 directamente es 0,01. Cromo 3 es 3,33 por 10 a menos 3. Dicromato es 0,0983. Y protones 0,0767. En la K de equilibrio tenemos todo. Tenemos hierro 3, tenemos cromo 3, tenemos dicromato, tenemos protones. Nos falta solamente el que dijimos que era muy chiquito, el hierro 2. Como K la conocemos, el chiquito lo despejamos siempre de la K. Pasa multiplicando, K pasa dividiendo. Y como hierro 2 está a la sexta, pasa raíz sexta de todo lo que está acá. Así que raíz sexta de cada concentración que calculamos. Hierro 3, 0,01. 0,01 a la sexta. Por cromo 3, 333 por 10 a menos 3, elevado al cuadrado. La K, 10 a la 60. Dicromato, va a la 1, es 0,0983. Y protones a la 14, que es 0,0767 a la 14. Bueno, cuenta bastante complicada, hay que hacerla con mucha delicadeza. Da 8,79 por 10 a la menos 11. Me está dando que el hierro 2 es muy pero muy pequeño. Lo cual es satisfactorio porque quiere decir que todas las aproximaciones fueron correctas. Si no lo fuera, habría que usar este valor de hierro 2 en el balance que está acá y restarle ese X acá y recalcular hierro 3, con el hierro 3 recalcular cromo 3 y luego con el cromo 3 recalcular dicromato, recalcular protones, volver y sacar de nuevo el hierro 2 hasta que un hierro 2 y el hierro 2 que sigue difieran en menos del 1%. Puede ser una tarea ardua. Bueno, por suerte acá la constante es muy grande y dio realmente muy pequeño y podemos calcular el porcentaje de hierro 2 que se oxidó. El hierro 2 que se oxidó a hierro 3 es el hierro 3 formado. Es lo mismo que decir el hierro 2 inicial menos el hierro 2 final. En equilibrio. Entonces el hierro 2 era inicialmente 0,01. El hierro 2 final es bajísimo. Acá está. Es a la menos 11 sobre 0,01. Esto me da un número que prácticamente, si le quiero restar 10 a la menos 11 a 10 a la menos 2, me da el mismo número. Me queda el 100%. Se oxidó el 100% del hierro 2. Por último, vamos a estudiar un equilibrio redox un poquito distinto que los anteriores. En este ejemplo estamos viendo lo que se conoce como dismutación. La dismutación es cuando un mismo ion puede producir un autorredox, es decir, una parte de él se oxida y una parte se reduce. Vamos a calcular la constante de equilibrio.
y para la dismutación de cobre 1 acuoso en medio ácido. Si fuera medio básico, el cobre 1 precipitaría seguramente. Entonces, si se parte de una solución 4 por 10 a la menos 4 molar en cloruro de cobre 1, determinar las concentraciones finales de los iones y el porcentaje dismutado. Nos dan los potenciales de las cuplas involucradas de cobre 2 a cobre 1, porque el cobre 1 se oxidaría a cobre 2 y se reduciría a cobre 0. Entonces, la cupla que necesitamos es de cobre 2 a cobre 1 y de cobre 1 a cobre 0. Valores de tabla, potenciales estándar. Una aclaración. El cloruro de cobre es un compuesto insoluble. Es muy poco soluble y tiene un KPS 10 a la menos 7. Por lo tanto, la solubilidad en agua pura es 1,72 por 10 a la menos 7. La KPS raíz cuadrada da 4,14 por 10 a la menos 4. Es la concentración máxima que puede tener. Y nosotros estamos con una concentración inicial que es inferior. Por lo tanto, está en solución. Si no, el problema sería mucho más complicado porque habría que involucrar la precipitación. Entonces, estamos tranquilos que es un problema donde no involucra precipitación. Entonces, el cloruro de cobre en agua disociado, disuelto en agua disociado, y el cobre 1 se oxida a cobre 2 perdiendo un electrón, y parte del cobre 1 toma ese electrón para reducirse a cobre 0. La redox es cobre 1 más cobre 1, es 2 cobre 1, da cobre 2 y cobre 0. La constante de equilibrio es cobre 2 sobre cobre 1 cuadrado. El metal sólido no está disuelto, no va en la constante de equilibrio. Para sacar la constante de equilibrio calculo la FEM estándar con los potenciales estándar. ¿Quién menos quién? La reducción, que es cobre 1 a cobre 0, menos el potencial del que se oxida, que sería el potencial de reducción de cobre 2 a cobre 1. Va al revés porque siempre potenciales de reducción. Lo dije 50 veces, pero en los exámenes siempre los alumnos lo escriben dado vuelta acá. La convención no se puede, esto no se puede invertir por más que acá se produzca la oxidación. Más vale que uno siempre se oxida y uno se reduce. Pero nosotros usamos la convención de la IUPAC, que es potenciales de reducción, y si este potencial de reducción acá tiene que estar indicada la reducción. Acá no se indica la ecuación que está ocurriendo, sino el potencial de qué es. La cupla siempre se escribe como reducción. Entonces es 0,52 volt menos 0,159. Como tengo solo dos decimales, redondeo a dos decimales, es 0,36 volt. Vamos a la ecuación de Nernst. Ponemos el potencial de la pila o la FEM de la pila a 0 y el Q lo transformamos en K. Despejando el logaritmo de K es 1, porque es un solo electrón que se intercambia, por 0,36 sobre la constante da 6,1 y da una constante de equilibrio muy grande, 1,26 por 10 a la sexta, en el orden de los millones. Quiere decir que el cobre 1 en solución es poco estable, se va a estar dismutando y va a pasar a ser cobre 2 y cobre metálico. Las especies de cobre tienen que sumar todo el cobre inicial, que es 4 por 10 a menos 4. ¿Cuáles son las especies de cobre? Bueno, el cobre 1 inicial, más el cobre 2, más el cobre que precipita, que como no está en solución, le voy a llamar P, moles por litro de precipitado. Y el balance de electrones es productos de reacción, hay que mirar. Cobre 2 por 1 es cobre 1 por un electrón, pero el cobre 1 no tengo moles por litro disuelto, sino moles por litro precipitado. Entonces le voy a llamar P. P, que es cobre 0, es igual a cobre 2. Entonces P se puede reemplazar por cobre 2 acá. Y nos queda cobre 1, cobre 2 con cobre 2, nos queda 2 cobre 2, 4 por 10 a menos 4. De acá despejo cobre 1, es 4 por 10 a menos 4, menos 2 cobre 2. Entonces poniendo cobre 1 en función de cobre 2, podemos ir a la K de equilibrio, que es cobre 2 sobre cobre 1, cobre 2 sobre cobre 1 al cuadrado. Cobre 1 es 4 por 10 a menos 4, menos 2 cobre 1 al cuadrado. Bueno, se desarrolla este binomio, primero paso multiplicando por la K, que da igual a cobre 2, se desarrolla este binomio al cuadrado y se multiplica por la K. Acá está la K, acá está el desarrollo, que queda una ecuación de grado 2 acá dentro del paréntesis, y se aplica distributiva, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y se pasa al cobre 1 finalmente, para este lado restando, y nos queda la ecuación cuadrática. Cobre 2 por un coeficiente A, cobre 1 por un coeficiente B, y C término independiente igual a 0. Se resuelve el sistema y da dos resultados, un resultado grande y un resultado chico. El grande siempre lo descartamos, no puede ser 0,025, pero sí puede ser 1,94 por 10 a menos 4. Teniendo el cobre 2, que lo acabamos de calcular de la cuadrática, podemos venir acá con el cobre 2 y calcular el cobre 1. Y da 1,2 por 10 a menos 5. Así que tenemos las dos concentraciones finales. Cobre 1 queda a la menos 5, queda más bajo. El porcentaje dismutado es 100 veces. Directamente tomo la diferencia entre todo el cobre 1 que tenía al principio y el que me quedó al final.
La diferencia entre todo lo que tengo al principio de cobre 1 menos lo que me quedó al final es lo que es el cobre que se fue. O sea, es cuánto cobre 1 se me fue para allá. Entonces es 4 por S menos 4 menos 1,2 por S menos 5 sobre 4 por S menos 4. Esto nos da 97% dismutado.